En esta diapositiva nos están mostrando la fase de iniciación en los procariotes. Entonces, eh, recordemos que los ribosomas procariotes tienen dos unidades, la subunidad 30S y la subunidad 50S. Cada una tiene sus proteínas ribosomales. La subunidad 30S tiene el RNA ribosomal 16S. La subunidad grande 50S tiene los RNA ribosomales 23S y 5S. Entonces, a la subunidad pequeña del ribosoma se unen los factores de iniciación IF1, IF3 e IF2. IF2 es una proteína G, una GTPasa que está unido a GTP. Una vez se une estos factores y la subunidad ribosomal 30S, entonces se une el RNA mensajero por la secuencia de Chain-Dalgarno, se une por complementariedad de bases con el RNA ribosomal 16S, se une el primer RNA de transferencia del iniciador que codifica para metionina que está formilado, entonces se une al codón de iniciación y se libera el IF3. Posteriormente entonces el IF2 hidroliza su GTP y queda unido a GDP y sale IF1 y IF2 y se une la subunidad ribosomal 50S formándose el complejo 70S activo. Hasta ahí llega la fase de iniciación. Ahora, ¿por qué se da la unión del RNA mensajero con el RNA ribosomal 16S de la subunidad pequeña del ribosoma? Porque el RNA mensajero tiene la secuencia de Chain-Dalgarno. Esta secuencia de Chain-Dalgarno en el RNA mensajero se une por complementariedad de bases con unos nucleótidos del RNA ribosomal 16S. La secuencia de Chain-Dalgarno, dicen en el libro, está 5 a 13 pares de bases corriente arriba del codón de iniciación AUG. Aquí en esta parte de la diapositiva estaría la fase de iniciación en los procariotes, en los eucariotes, perdón. Los eucariotes tienen la subunidad grande de la 40S que tiene el RNA ribosomal 18S y la subunidad grande es la 60S que tiene los RNA ribosomales 5S, 5.8S y 28S. Entonces, a la subunidad pequeña, entonces se une un complejo ternario que está formado por EIF2, el RNA de transferencia iniciador que codifica para metionina y GTP. También se unen los factores de iniciación EIF3 y el EIF1A. A este complejo se le llama el complejo de preiniciación 43S. A este complejo de preiniciación 43S se une el RNA mensajero, el cual, como está poliadenilado, a las poliadeninas se une la proteína que le gusta unirse a las adeninas, la PABP. Como tiene capping, entonces al capping se une los factores EIF4, 4E, 4G y EIF4A. Entonces, este complejo, ¿sí?, se une al complejo de preiniciación 43S por interacciones, por ejemplo, que el EIF4G interactúa con EIF3. Aquí también nos está mostrando que hay una interacción del extremo 3' con el extremo 5' porque la proteína PABP interactúa con el factor EIF4G. La unión del complejo de preiniciación 43S con el RNA mensajero y todos estos factores entonces nos forma el complejo de preiniciación 48S. La proteína EIF4A entonces es una helicasa que permite el escaneo por parte del ribosoma y encuentra el codón de iniciación y el RNA de transferencia iniciador se une con este codón de iniciación. Ayudado por qué? Por una secuencia que es la secuencia de COSAC, dentro de la cual está el triplete de iniciación. Entonces ayuda a encontrar el adecuado, la secuencia de COSAC sirve para localizar el auge adecuado.
Eh, una vez se ha formado el complejo de preiniciación 48S, entonces se une el EIF5B unido a GTP, que también es una proteína G, se une e hidroliza este GTP, entonces el EIF5B sale como EIF5B unido a GDP. Además de eso, hace que el EIF2 también hidrolice su GTP y quede unido a GTP. A GDP sale EIF3 y el EIF1A para permitir la unión de la subunidad 60S y se forma de esta manera el ribosoma 80S activo para pasar a la fase de elongación.